Continuamos con la clase de historia. ¿Cómo les fue con su tarea? ¿Terminaron de ver el video? Sí. ¿Hicieron cada uno de ustedes 5 costumbres y tradiciones que permanecen hasta nuestras épocas? Espero y no me hayan puesto únicamente las del video. Espero que sí hayan investigado para que todas las tengan diferentes. No se las pasen, ¿sí? Para que al momento de que las revisemos tengamos más de 20 mínimamente de diferentes costumbres y tradiciones de épocas prehispánicas que se han llevado y que sigamos ahorita teniéndolas. Ahora continuamos con nuestro tema, consolidación de una nación. Volvemos a retomar lo que habíamos visto antes, ¿verdad? ¿Cuáles son las medidas o lo trascendental que ha pasado en nuestra historia, ¿verdad? Lo primero pues fue la independencia de España, en la cual ya habíamos hablado, que el inicio de la independencia en 1810 con Miguel Hidalgo, la consumación en 1821. Bien, una vez que se logra la independencia, teníamos el siguiente cambio, que fue el triunfo del liberalismo. Recuerdan que había 2 partidarios, los conservadores y los liberales. Los liberales querían cambiar todo ese tipo de prácticas que habían usado los españoles, y los conservadores pues querían continuar con esa misma línea, ¿verdad? Entonces, la segunda parte fue la liberación, el liberalismo, que fue el que ganó, digamos, y que estaban manejando los nuevos cambios. ¿Cuáles querían? Ellos se tenían como meta la Constitución de 1857, en la cuales querían, ¿verdad?, las libertades religiosas, libertad de prensa, una escuela gratuita y laica ya para todos los niños del país, entre otras cosas. También los liberales, ¿verdad?, se fijaron como metas el aumento de la economía. Entonces, a partir de este tiempo, empezaron a empresas extranjeras a invertir en nuestro país. Sobre todo, la consolidación del liberalismo se dio en las últimas décadas del siglo XIX y a principios del siglo XX. ¿Con quién? Con Porfirio Díaz al poder. ¿Qué fue lo que pasó durante esta época? Recuerdan, fue la pacificación del país. Una de las partes que veíamos después de estar los liberales en lucha, entonces Porfirio Díaz llega al poder y, ¿sabes qué? Pues las personas que están en mi contra o que son mis enemigos, les voy a dar puestos políticos para que empecemos y se haya una paz en el país. Durante ese tiempo de Porfirio Díaz habíamos visto en clase que la economía había crecido, que las vías férreas habían aumentado las líneas, que había habido muchos cambios, pero también veíamos, y les decía yo, que el momento de los ricos seguían siendo más ricos y los pobres seguían siendo más pobres. Y Porfirio Díaz había durado ya 30 años en el poder, y eso fue lo que detonó en la siguiente parte que nos habíamos quedado, que es la Revolución Mexicana. Para esto les voy a presentar ahorita un video para ver algo acerca de este tema. Todo tiene un punto de partida, y no precisamente la Revolución Mexicana podríamos decir que inició en 1910. Hay sucesos anteriores que detallan cómo fue este proceso hasta llegar a un personaje que vamos a conocer con el nombre de Francisco I. Madero. El malestar social ya estaba más que presente en la sociedad mexicana. Mucha gente estaba inconforme, incluso la clase más pudiente del país. Entre ellos, uno de los más destacados es Francisco I. Madero. Para conocer más de su vida y de saber cómo inició el movimiento de la Revolución Mexicana, así como también la Revolución Maderista, ve el video. Comenzamos. Pero en ese caso es diferente, incitar al desorden, porque cuando la tiranía es ley,
Tengan todos ustedes muy buenas tardes. El día de hoy tocaremos explícitamente el tema de la Revolución Maderista. Esta abarca de 1910 a 1911, cuando Francisco I. Madero asume la presidencia. También será importante ver qué pasó en la decena trágica, cómo terminó la vida de Francisco I. Madero, un hombre con ideales de ayudar al pueblo, de cambiar el sistema político y de mejorar a su país. Así que sin más, comenzamos. En el video anterior ya te había comentado a rasgos generales cómo se había formado toda una controversia por saber quién sería el próximo presidente de nuestro país. Así que, ¿cuándo explotó todo este movimiento revolucionario? Con la entrevista entre Porfirio Díaz y un reportero muy famoso en aquel tiempo norteamericano, James Creelman. En esta entrevista, Díaz reconocía que el pueblo ya estaba listo para elegir sus propios gobernantes y que él se retiraría al finalizar su mandato. Bueno, entonces básicamente con esta entrevista, Porfirio Díaz en 1908 le dice al pueblo mexicano: es tiempo de crecer, Tim. Con lo cual abriría la puerta a muchos actores que querían participar en este cambio democrático. Cambio. Es así como uno de los más destacados es Francisco I. Madero. Francisco Ignacio Madero era un empresario agrícola y político coahuilense, nacido en el seno de una familia acomodada. Madero pertenecía a la que quizás era la familia más rica de México y más moderna, porque tenían haciendas, pero tenían también industrias, tenían inversiones financieras y eran consentidos del régimen. Entonces nadie hubiera podido pensar que Madero, hijo de esa familia, podría haber sido un revolucionario. Es así como al ver Porfirio Díaz que Francisco I. Madero estaba ganando seguidores y que estaba creciendo en número las personas que pensaban como él y que había incluso formado un partido político, el Partido Antireeleccionista, Porfirio Díaz aplicó la de no sabemos y volvió a postularse para las próximas elecciones, algo que él había prometido no haría. Pero como todo buen político, pues no cumplió. ¿Cuál sería la estrategia entonces para que Porfirio Díaz se volviera a quedar con la silla presidencial? Pues al pobre de Francisco I. Madero le aplicaron la de tú eres Chucky y lo metieron a la cárcel acusándolo de sedición, acusándolo de rebelión contra el gobierno, con lo cual en San Luis Potosí es encarcelado y no puede participar para las elecciones. ¿Adivinen quién ganó? Así es, ganó Porfirio Díaz. Al darse cuenta Francisco I. Madero de que por la vía legal y democrática no podía ganar porque Porfirio Díaz tenía sus artimañas bien hechas, redacta el Plan de San Luis, el cual mencionaba que desconocía el gobierno de Porfirio Díaz, además de que se autonombraba como presidente provisional de la nación. Él, a lo Chapo Guzmán, huye del país, o huye de la cárcel, o huye del arraigo en el que estaba. Y desde allá inicia o empieza a pensar cómo se va a dar el movimiento de la Revolución Mexicana. Es así como en el Plan de San Luis, él redacta que el 20 de noviembre del año de 1910 incitaba a la gente a levantarse en contra de un gobierno tirano, un gobierno que ya había durado más de 30 años en el poder y que lo mejor era que, mira, le llegara. El movimiento comenzó a crecer. La gente estaba de acuerdo en apoyar a Francisco I. Madero. Líderes revolucionarios que conoceremos a profundidad más adelante estarían metidos en apoyar la causa de Madero para quitar del gobierno a Porfirio Díaz. Entre los más destacados está Pascual Orozco, Francisco Villa. Ambos hombres provenían de orígenes muy distintos. Pascual Orozco había nacido en una hacienda y se dedicaba a transportar metales. De esa forma logró al poco tiempo tener su propia mina de oro. Por el contrario, Francisco Villa, nacido bajo el nombre de Doroteo Arango, tuvo que escapar de su Durango natal para refugiarse en Chihuahua, donde se cambió el nombre y se dedicó a una doble vida. Y Emiliano Zapata. Nació en San Miguel Anenecuilco, distrito de Ayala, en el estado de Morelos. El villismo y el zapatismo son corrientes diferentes. Obviamente cada uno tiene a su actor principal, pero es importante saber qué diferenciaba a estas dos corrientes, que en perspectiva tenían un mismo objetivo en común, pero no compartían las formas. The Villistas are a little bit more diverse in the social movement, and that flavors what Pancho Villa
stands for. Zapata is much more like a class movement with a very clear goal, which is land and liberty, summarizes it pretty well. Pancho Villa never really writes down what he wants nearly as clearly, and so historians argue, to what degree did he really want to do land reform? To what degree did he really care about various aspects of social reform? The similarities are that they both have a kind of small town or village, lower class connection. So they're both popular leaders. And in the big history of the revolution, they're the two that are become the most mythified in a way. Durante meses uno pensaría que la batalla se dio al centro del país porque es la parte más importante donde está el gobierno. Pero realmente una de las batallas más importantes que se dio, con lo cual se dio un duro golpe al régimen porfirista, fue en Ciudad Juárez. Así que con eso Porfirio Díaz se empezó a dar cuenta de que ser presidente ya no era tan buena idea. Estados Unidos no lo estaba apoyando. Las familias más adineradas del país tampoco lo estaban apoyando. Es por eso que el pensar en una renuncia pues ya no era una idea tan descabellada. El 25 de mayo de 1911, Díaz renuncia y se nombra a León de la Barra como presidente interino en lo que él se supone pacificaba al país y llamaba a nuevas elecciones. Ante la renuncia de Porfirio Díaz, Madero convoca a elecciones. En 1911 resulta ganador con el 99% de los votos a su favor, algo completamente ganado, arrasó con las elecciones. Y bueno, se acabó la Revolución Mexicana, todos fueron muy felices, todos se fueron a sus casas a celebrar. Francisco I. Madero sería el nuevo presidente que le daría a México una nueva estabilidad política, económica y social. Pues no, Emiliano Zapata, quien había apoyado el movimiento de Francisco I. Madero, quedó muy inconforme porque al subir Francisco I. Madero al poder no pudo cumplirle los requisitos que pedía Emiliano Zapata, que era proporcionarle las tierras que les habían quitado al pueblo de Emiliano Zapata y regresárselas. Emiliano Zapata, al no tener respuesta por Francisco I. Madero, nunca quiso entregar las armas, por lo cual el movimiento seguía en pie de lucha. En la parte del sur, Zapata estaba convencido de que si el presidente hubiera deseado, le hubiera devuelto a los pueblos las tierras que habían perdido a manos de las haciendas, de los hacendados. Sin embargo, Madero le dice a Zapata que esto tiene que esperar a pasar por un proceso legal. No puede ser de la noche a la mañana ni por un acto de autoridad justamente dictatorial, fuera de las leyes. Eso no era lo que Madero proponía. Y es así como ahora la nueva pelea en la Revolución Mexicana es la de Emiliano Zapata contra el gobierno y contra Francisco I. Madero. Emiliano Zapata redacta así el Plan de Ayala, un plan en el cual se desconocía el gobierno de Francisco I. Madero. Fíjense cómo es las cosas, después de pelear juntos por un objetivo en común, ahora serían contrincantes, rivales, enemigos. El Plan de Ayala lo cuenta todo, la tierra para el que la trabaja, y esta idea central pues, se vuelve más compleja y se expresa la recuperación de las tierras comunitarias, la ruptura de la estructura de las haciendas. Pero para mala suerte de Francisco I. Madero, el no cumplir con las acciones que él dijo que iba a hacer en su gobierno, también le trajo otros problemas en el norte, sobre todo con Pascual Orozco. Pascual Orozco estaba muy sentidillo ahí porque él, que había apoyado a Francisco I. Madero, no recibió hueso, no recibió la oportunidad de formar parte del gobierno de Francisco I. Madero. Cuando él subió al poder, lo olvidó. Por lo cual, él estaba pues algo resentido y siguió en pie de lucha. Este movimiento de Pascual Orozco fue aplacado por el general Victoriano Huerta, a lo cual se ganó mucho la confianza de Francisco I. Madero. Y es así que con este último personaje llegamos a la decena trágica. Entre el 9 y el 18 de febrero de 1913 se produjeron en la Ciudad de México sangrientos combates que dejaron centenares de muertos. Estos episodios fueron conocidos por el nombre de decena trágica. Este fue así un golpe de estado, por parte principalmente de Victoriano Huerta hacia Francisco I. Madero, que era el hombre que le tenía bastante confianza. Apoyado por el gobierno de Estados Unidos, Victoriano Huerta arresta a Porfirio Díaz y en aquel entonces a su amigo y vicepresidente Pino Suárez para después asesinar. Con lo cual acabaría así, en cuestión de 2 años, el gobierno de Francisco I. Madero.
Ahora, el nuevo presidente sería Victoriano Huerta, que básicamente era una copia viva de Porfirio Díaz. Era un militar que era muy duro en las leyes, que ejercía el uso de las fuerzas militares para repeler cualquier tipo de objeción, por lo cual su manera violenta de ser y reprimir a la oposición no fue bien vista por muchas personas, sobre todo por Venustiano Carranza, un personaje que veremos en los siguientes videos. Es así como llegamos al final de este video. Espero que te haya gustado, espero que hayas... ¿Qué les pareció el video, chicos? Es solamente el inicio de la revolución. Ok, ahora, el inicio de la revolución fue la chispa que detonó para la promulgación de la Constitución Política de 1917. Entre algunos de los artículos que maneja esa Constitución es la soberanía nacional, derecho a la propiedad de las tierras, derecho de los trabajadores a organizar las huelgas y derecho a la educación obligatoria, laica y gratuita, entre otros. También aquí es importante, es parte importante, obligatoria, laica, es decir, que tenían libertad de religión, ¿sí? Ahora, ok, continuando, después de lo que fue ya la promulgación de la Constitución, de 1920 a 1934, los presidentes de México fueron los propios caudillos, es decir, eran los que continuaban los de la revolución, ¿sí? En 1929 se funda el Partido Nacional Revolucionario, que al poco tiempo, al tiempo después, desembocó en el Partido Revolucionario Institucional, PRI. Desde 1929, recuerdan que todo ese tiempo había estado gobernado nuestro país por el Partido Revolucionario Institucional, que es el PRI, ¿sí? Todo este tiempo fue un crecimiento en la economía capitalista, la urbanización de la población, desarrollo de la agricultura, la minería, el petróleo, la industrialización, la construcción del sistema de transporte y comunicaciones. Entonces, sí hubo un avance en cuanto a la economía, pero todo eso también en base a ¿qué? En base a las deudas con el extranjero. Y volvíamos a lo mismo, ¿verdad? Dentro de los más en dificultades eran los propios campesinos. En 1994, se firma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Estados Unidos, Canadá y México, en la cual se incluía la importación y exportación de diversos productos. Durante ese tiempo estaba como presidente de la República Carlos Salinas de Gortari. Aquí ya había más inversiones, podías importar y exportar, y el campo mexicano se fueron quedando rezagados. Es decir, hubo muchas comunidades de campesinos que ya no pudieron competir con las grandes empresas, y fue una de las causas que propiciara la migración a Estados Unidos de muchos de rancherías en las cuales ya no podían trabajar la tierra o ya no se les pagaba el producto como lo era. ¿Por qué? Porque ya venían pues más, tenían mayores oportunidades de empresas extranjeras, ¿verdad? Con el Tratado de Libre Comercio. Entonces, después de esto, terminamos hasta aquí, a la fecha, es algo que nos permite, es la democracia, que permite las diferencias entre los grupos se discutan de manera pacífica y respetuosa, de manera pacífica y respetuosa. Esto es lo que llevamos hasta este momento. Después de cuando el partido, desde 1929, el Partido Nacional Revolucionario, después también ha habido un cambio, en la cual en el año 2000 inicia el cambio de la alternancia de partidos políticos. ¿Con quién se da? Con Vicente Fox Quesada, que es de Partido Acción Nacional, y pues ahorita tenemos nuestro mandatario, que es, ¿quién es, chicos? Ok, Andrés Manuel López Obrador, que esa era una de las preguntas que les había dejado en Cívica, cuál era el nombre completo. Ok, chicos, con eso terminamos la clase de la semana.
el trabajo que tienen pendiente, que va a ser para evaluar esta clase, ustedes van a elegir una de las épocas que nos ha llevado a la consolidación como nación, ¿sí? Entonces, ustedes van a elegir la que ustedes decidan y me van a hacer un escrito. Pueden ver los videos anteriores, pueden documentarse en su libreta, los apuntes que tenemos, o bien buscar videos nuevamente en internet que les puedan servir para ese trabajo. Entonces, nos vemos la próxima semana.